Bueno, muy bien, buenas noches. Sepan disculpar un poquitín la demora, pero estoy con cuatro dispositivos al mismo tiempo. Así que bueno, la idea es transmitir mediante en el futuro este tipo de eventos a través de la página que corresponde, que es la de el libro propiamente dicho, Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Así que a toda la gente de la llave que le interese esta obra, les pido que, bueno, en los sucesos sean a través de... Bueno, les cuento, Divagno, soy el autor de el libro que nos cita para este evento. Entre otras cosas, bueno, soy... hola Eva, bueno, bienvenidas. Eva, que siempre estás en todas. Hola Ana María, voy a ir saludando gente. También, otra de las que siempre se anota. En simultáneo por Ecos de un viaje, tanto en Instagram como... Bueno, decía, escritor, periodista, consultor psicológico o counselor y licenciado en psicología. Además, bueno, de otras varias formaciones o cursos como metafísica, crecimiento personal, trabajo con energías, bueno, distintas facetas, sobre todo en el ámbito de lo espiritual, que es mucho de lo que, del desarrollo que me interesa y mucho de lo que está plasmado en este libro. Hola Ale, ¿cómo va? Otro de los que siempre están. Bien. Bueno, les pido que me vayan diciendo, por lo menos en Facebook veo que estoy saliendo bien. Espero que en Instagram sea la misma cuestión. Bien. ¿De qué se va a tratar un poco esto? Un poco diferente a las charlas habituales de la llave. La idea es, para quienes lo hayan leído, poder, eh, nada, tener opiniones, aclarar por ahí algunas cuestiones, dudas, cualquier tipo de planteo, debate, lo que surja, básicamente. Para quienes no, no vamos a tratar de spoilear nada, mucho menos el final, pero vamos a ir como desmenuzando un poco de qué se trata o de qué se quiso tratar sin tampoco... Esto es como las canciones, cuando le preguntan al artista qué es lo que quiso decir con la canción y bueno, vamos a tratar de no arruinar y que quede libre a libre interpretación, a múltiples interpretaciones, pero sí tratar de ir desmembrando un poquito la obra y bueno, ir viendo de qué se trata para el que le pueda estar curioso de qué puede ir esto. Bueno, es un poco la idea. Y por supuesto, para cualquier lado. Dame un segundito porque en el, estos son los problemitas con los que uno debe lidiar cuando está con tantas cosas al mismo tiempo. Así que voy a ir de vuelta en este. Ahí va. Vamos a ir si ahí agarra. Ahí estamos. Bien. Bueno, estas cosas que suceden. Hola Carmen, de paso, bueno, se va sumando más gente. Bien. Vamos a ir empezando de a poquito a ver de qué va esto.
Voy a empezar por el título. ¿Por qué esto de ecos? Como ir separándolo en partes. ¿Por qué ecos? ¿Por qué un viaje? ¿Por qué el amor? ¿Y por qué el tiempo? El libro, un poco lo que plantea es el poder. Básicamente se trata de, si ustedes me tuvieran que decir, bueno, a ver, definí o encasillá o etiquetá estas cosas que, bueno, uno, por lo menos yo, detesto hacer, porque creo que es una obra bastante inclasificable, porque abarca muchísimos géneros, y porque la pretensión era esa, no justamente hacer algo reducido, que no se tratara de un mero libro de autoayuda, una especie de tips. Eh, Hay ciertas cuestiones que a mí siempre me intrigaron, me apasionaron, como una, por ejemplo, el tema del amor, el tema de la espiritualidad en el amor, o el amor espiritual, si esto existía, si esto era posible, y tratar de bajar esto a una obra que pudiera dar representación de esto, pero no desde un lugar, lo que yo llamo la versión Disney, como desmitificar un poco esta versión del alma gemela ilusa, tonta, ingenua, bueno, son las dos mitades que se encuentran y viven felices y comen perdices para siempre. Eh, Desde mis creencias, yo entiendo que el amor espiritual existe, pero no desde este lugar de una mitad encontrando a la otra. Entonces era el punto ese de poder mostrar una historia, el encuentro a lo largo de muchos tiempos, por eso es un poco el nombre, de dos almas que se viven buscando. Y en el medio van a encontrar, porque en ese sentido tampoco es un libro tradicional, no es que uno arranca una historia, una única historia, con un, como habitualmente nos enseñaron, principio, desarrollo y final, sino que son múltiples historias. De hecho, se puede leer de dos maneras, se puede leer como cuentos separados, historias cortitas que uno puede tomar en forma independiente una de otra, o como todo una obra completa donde cada cuento va estando hilado uno con el otro. Si bien se trata de un viaje en distintos tiempos, con distintos personajes, eh, con distintas temáticas, que uno parece decir, bueno, pero a ver, yo venía de una historia X, ahora me estoy encontrando con otra cosa que es totalmente diferente. Por eso, bueno, sigan hasta el final, porque ahí se van a dar cuenta que hay una hilación. Eh, y por otro lado, lo que decía al principio es un poco entender que la verdadera alma gemela, y acá es donde voy a empezar a mechar con todo lo que venimos viendo en las charlas de la llave, y un poco con lo de que vamos a empezar a ver en el curso que arranca el miércoles, es esto de la verdadera alma gemela empieza por uno. Ustedes piensen que lo que está un poco plasmado en el libro es esta cuestión arrancando por el mito de las almas gemelas. Para quien no lo sepa, Platón fue quien desarrolló el mito de los hermafroditas o de los andróginos, y él decía que en un comienzo éramos dioses o semidioses, que teníamos los dos sexos en una sola materia, en un solo ser. O sea, éramos seres muy poderosos con dos cabezas, hombre-mujer,
4 brazos, 4 piernas, 2 sexos, y éramos absolutamente completos. ¿Qué sucedió? Nos creímos más de lo que debíamos y estos dioses, para nada, que esto también es una interesante desmitificación, dioses para nada perfectos, sino bastante humanos en ese sentido, bastante coléricos. Básicamente lo que hicieron fue castigarnos y nos dividieron en dos mitades. De ahí surgieron las distintas formas, o por lo menos las principales, porque hay muchísimas, formas de sexualidad. La heterosexual, o sea, esas dos mitades que se separaron buscándose hombre-mujer, pero había también, no todos eran mitades hombre-mujer, sino que había mitades que eran hombre-hombre, mitades que eran mujer-mujer. Por lo cual también hubo mitades que desarrollaron una búsqueda homosexual y mitades que desarrollaron una búsqueda bisexual. Eh, bueno, Jung e incluso después Lacan, pero primero me voy a meter con Jung. Jung nos va a hablar de el matrimonio alquímico sagrado, que es el matrimonio con uno, es decir, no es esta búsqueda fantasiosa de esa otra parte que supuestamente los dioses nos han arrebatado, sino de encontrar esa otra mitad, o sea, nosotros en sí, acuérdense lo que hablábamos el lunes pasado en cuanto a los arquetipos, uno de los arquetipos que tenemos es el anima animus, que es esta parte masculina femenina que todos tenemos. Es decir, incluso esto si lo pensamos de un nivel orgánico, de un nivel cerebral, nuestro cerebro está dividido en un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Bueno, voy saludando gente que se va uniendo. Eh, de acá viene que si nos regimos por la parte exclusivamente izquierda, hablamos de lo masculino, entendido esto como lo racional, lo analítico, eh, todo lo que tenga más que ver con lo concreto, y la parte, con la razón, vamos a decirlo de esta manera, y la parte derecha más con lo sensitivo, lo emocional, lo artístico, lo intuitivo, lo femenino. Yo hago esto de lo masculino y lo femenino porque estas son construcciones absolutamente arbitrarias. No hay de por sí una energía masculina o femenina. Y esto es lo que se proponía Jung, de unir, integrar estas cuestiones. Fíjense que incluso esto desde la filosofía lo ha planteado también en su momento filósofos como Descartes, lo de encontrar a través de la glándula pineal, que supuestamente ahí se decía que estaba el alma, pero básicamente nos hablan de un centro, de una totalidad, de una individuación, como lo decía Jung, de llegar al sí mismo, a quién soy. Bueno, eso es básicamente a lo que apunta, y lo voy a mostrar, esta obra, que es responder, entre comillas, porque obviamente nadie, y no voy a pretender ponerme en una posición tan, tan sí, pretenciosa, valga la redundancia, eh, en el sentido de no soy quien obviamente vengo a traer las respuestas, no creo que nadie las tenga, pero una invitación a formularlas juntos y a ir emprendiendo ese viaje, que es un viaje interior, un viaje de autoconocimiento. Hablando también de la cuestión de los arquetipos, el libro representa un poco lo que es el arquetipo del héroe, el viaje del héroe. Adriana, hola, buenas tardes. Una sorpresa encontrarnos un domingo. Sí, 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 totalmente. Es un poco disruptivo en ese sentido, pero bueno, cada tanto está bueno lanzar como
cuestiones fuera de libreto. Entonces yo les decía, el viaje del héroe desde Jung representa lo que hemos visto en todas las películas, en todos los dramas, en la Biblia incluso. El viaje del héroe representa esa lucha, pero que desde Jung y desde esta obra es una lucha interna. En una película nosotros lo podemos encontrar esto como el famoso personaje, el guerrero, el soldado, el héroe que va en pos de su amor, de su búsqueda, de su grial, y para esto tiene que superar dragones, monstruos. Acuérdense de Conan el Bárbaro, por ejemplo. Bueno, las cruzadas. En búsqueda de su deseo, si lo hablamos psicoanalíticamente, ¿para qué? Para conocerse, para realizarse, para encontrar la sabiduría, para cambiar el mundo, para encontrar el amor verdadero. Shrek un poco también va por ese lado, o sea, es como que hago un paralelismo entre cosas un poco más triviales, pero que no dejan de tener ese mismo mensaje con cosas como puede ser la historia humana. Lo que decíamos, por ejemplo, de las cruzadas. Hola Susana, bueno, un placer que se vaya sumando gente. Y como les digo, no tengan miedo en expresar sus opiniones, en participar, en opinar, en debatir. La idea de esto es que vayamos, como siempre hacemos, intercambiando. Entonces, lo difícil acá es que esto no está puesto como, bueno, el Quijote, ni hablar, se me van como viniendo. Esto está puesto, bueno, eh, la Divina Comedia. La Divina Comedia es como el ejemplo perfecto de lo que esto representa. Virgilio, que pierde a su amada, Beatriz, y tiene que hacer este camino de simbólicamente descenso a los infiernos, a los 9 niveles del infierno para rescatar a su amor. Y ahí, bueno, va pasando por cada nivel representa un pecado y tiene que sacarla, rescatarla para poder llevarla de vuelta hacia el mundo de los vivos. Esto representa la obra, pero a un nivel para adentro. O sea, no se trata, en un principio, por ahí sí, porque se trata de la historia de un aprendiz de mago llamado Archer, que emprende un viaje hacia la búsqueda, en este caso su deseo, su zanahoria, parte por la búsqueda de su alma gemela. Entonces fíjense cómo queda planteado esto de que en un principio se busca eso afuera, en el exterior, como hablando ya en general sobre el amor y más especialmente sobre el amor de pareja, cuando uno todavía no ha alcanzado esa integración, ese matrimonio alquímico dentro, inevitablemente lo va a buscar afuera. Hola Laura. Esto lo podemos explicar desde la psicología y más propiamente desde el psicoanálisis. Por eso yo también decía Lacan, porque Lacan toma el mito también platónico de las almas gemelas y a partir de ahí desarrolla una de sus frases más complejas, que es: el amor es dar lo que no se tiene. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿qué quiere decir esto de dar lo que no se tiene? Y justamente lo que plantea la psicología, lo que nos va a plantear, lo que nos va a recordar Lacan, es que básicamente somos seres en falta, seres castrados, seres escindidos. ¿Por qué? Porque venimos con un inconsciente.
venimos cargando una otredad dentro de la que no sabemos nada, eh, y de la que para poder saber tenemos que hacer un trabajo de introspección, un trabajo de autoconocimiento, que es este viaje que yo les propongo a través de este libro y el viaje que también les proponemos desde la llave Psi a través del curso de la formación alquímica 1. Conocerse, el autoconocimiento, es la misión más difícil que puede emprender cualquier ser humano y es lo que nos viene teniendo con insomnio desde el principio de los tiempos. Es la gran búsqueda que se han planteado todos los filósofos: quiénes somos, las grandes preguntas, de dónde venimos, a dónde vamos, lo que hoy se está buscando en desde la física cuántica, poder encauzar lo macro con lo micro, porque pareciera que las leyes que aplican a un universo, a lo macro, no aplican a lo otro, entonces no hay manera como de compatibilizar. ¿Y dónde estaría esa respuesta? Bueno, todo esto se une y Lacan nos va a plantear también una cuestión muy interesante que es eh, que este asumir que somos castrados implica un duelo, implica el duelo de la infancia perdida, que podemos acá también hacer una analogía con el catolicismo, porque desde, y no solo diría desde el catolicismo, sino desde la mayoría de las religiones, que nos hablan de una caída del hombre. Esto de que supuestamente éramos, y fíjense acá también cómo se enlaza todo, éramos estos dioses poderosos, semejantes a, hasta que caímos en desgracia, por soberbia. Entonces ahí se nos despoja de ese paraíso y quedamos de alguna manera condenados a buscarnos, a errar en esa búsqueda eterna. Como que de alguna manera veníamos por un camino, hemos desviado y bueno, ahora nos hemos perdido tratando de volver a llegar a ese camino. Bueno, fíjense cómo desde lugares tan distintos como puede ser el psicoanálisis y la religión o las religiones, esto también tiene un lenguaje común. Eh, Todo esto es un poco lo que se propone recorrer este viaje, esta aventura. ¿Por qué lo de Ecos? Vuelvo a lo del título. Porque se trata justamente de un viaje a lo largo de tantos eones, tantos tiempos, donde acá se van entremezclando pasado, futuro, presente, donde más que nunca queda claro que el tiempo es una ilusión, y lo que va quedando como residuo son esas voces, son esos ecos, que es, esto ya me meto en un lugar más metafísico. Para esto también les recomiendo que vean Interestelar, donde por ahí un poco lo que se muestra es el poder que tiene la emoción, el poder que tiene el amor de barrer las distancias, de barrer con el tiempo y con el espacio. Y si ustedes se ponen a pensar, esto tiene una lógica. Cuando, cuando hay emociones fuertes, profundas, de alguna manera marcas, ya sea en un lugar, ya sea en personas, eh, y ahí es como que se nos acaban los argumentos lógicos, limitados, comprensibles. Y acá es donde entra
también podemos hacer un paralelo con el realismo fantástico de un Cortázar, por ejemplo, que me encanta, donde tratar de darle un poco de naturalidad a estas cosas, poder retomar, que es un poco lo que me propongo con la psicología también, poder retomar la magia bien entendida, y poder que pueda ser absolutamente compatible con la ciencia. Ya que estábamos hablando de integración, poder integrar la ciencia con la fe, esta osadía de todos los tiempos también, y poder integrar la magia, que es la magia alquímica, pero la verdadera, la de la autotransformación y no la de la búsqueda de, de que alguien me rescate, volviendo a esto del arquetipo del héroe, de la figura esta del Salvador o del Mesías, sino de ser uno, su propio Salvador, su propio Mesías, y que esto sea absolutamente compatible con la ciencia, que de hecho sea lo que aún no se ha podido comprender, pero que no por eso deja de ser científico. O sea, como plasmar un poco esto de que la magia, que esta magia al menos, en realidad es o será la ciencia del mañana, que hoy es cosas que todavía no nos atrevemos a preguntarnos, no nos atrevemos a conocer y que no entendemos. Y volviendo un poco a lo del inconsciente, desde este lugar, o sea, yo creo que habrá poca gente que dude de la existencia de un inconsciente, sé que los hay, pero bueno, no creo que sean muchos. Pero bueno, cualquiera de nosotros puede dar fe de esta otredad que nos habita y que es la que nos conecta. ¿Por qué nos fascina tanto? Bueno, hablo acá por mí, obviamente, pero bueno, sé que no soy el único. Pero ¿por qué venden, por ejemplo, las películas de terror? ¿Por qué venden las series fantásticas, las historias fantásticas? Porque representan mucho de estos arquetipos que están, que nos conectan como especie. Hay muchas cosas que intuimos, que sentimos y que no por eso quedan en el terreno de lo mitológico. Eh, Cuando nosotros soñamos, por ejemplo, muchas veces tenemos la sensación de que hemos estado en otro lugar, los famosos sueños lúcidos o lo que puede ser un viaje astral. Bueno, ni hablar la gente que dar fe o testimonio de estados de conciencia, campos cerebrales que son los que habitualmente utilizamos y que son personas que logran eh, la edad, el estrés, o sea que logran un equilibrio eh, de que esto funciona y existe. Bueno, un poco el soñar representa esa prueba para cada quien de que hay un terreno inexplorado, mínimo inexplorado, como un gran océano, y acá me viene bien también la metáfora que utiliza Freud para hablar del inconsciente, que nos habla de un iceberg del que solo vemos la punta y conocemos la punta, pero la mayor parte está debajo del agua. Entonces, quien se atreva a recorrer esas habitaciones vacías, vacías digo por oscuras, porque no están para nada vacías,
que en términos junguianos sería como la sombra, esto de aquellos aspectos que por inconscientes han quedado de alguna manera demonizados. Eh, Se ha relacionado a lo que está en ese inconsciente como, bueno, lo monstruoso, lo diabólico, que es lo que uno rechaza de sí mismo. En la medida en que yo lo rechace, ahí sí le estoy dando esta entidad de lo maligno, que en sí no es maligno, sino que es todo aquello que yo no asumo de mí mismo. Acá es donde aplica la famosa ley del espejo, de la que hoy tanto se habla, por ejemplo. Es decir, todo aquello que yo rechace de mi persona, cosas que no me gusten, cosas que deje de lado, cosas que vaya como separando, como fragmentando, esto lo voy a ir inevitablemente proyectando en el otro, es lo que me va a molestar de lo que veo en el otro y por ende, eh, bueno, por eso obviamente me molesta porque es lo que rechazo en mi persona. Y esto, en la medida en que yo lo vaya poniendo en esos armarios, esas habitaciones, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Acá ilusoriamente uno tiene la creencia de que esto por ponerlo a un costado desaparece. Por el contrario, crece muchísimo más hasta que un día la sombra se apodera y nos toma. Bueno, de todo esto se trata. Lo de viaje creo que está bastante claro, o sea, se trata, esto que decía al comienzo, el viaje del héroe. El viaje en el sentido de como si hubiera un destino al que llegar. Y que justamente esa es un poco la idea, es decir, de romper también con esta idea de destino. Porque como focalizar en el viaje en sí y no en esta idea de, bueno, a ver, yo voy a transformarme para llegar a recuperar ese paraíso perdido. En términos psicoanalíticos, esto sería como una ilusión de regresión a un estado infantil o un estado de fusión con la madre, que a un nivel cósmico o espiritual, esto lo podemos asociar a esta ilusión también por ahí de creer que en este peregrinaje yo voy a, de alguna manera, que esto está en muchas doctrinas por ahí New Age, de, bueno, me voy a volver a fusionar con el Padre, le hace Dios, con el universo y bueno, etcétera. Silvana me dice que interesante. Bueno, muchísimas gracias. Espero que se vaya entendiendo. Cualquier cosa, bueno, por eso digo que me pregunten, que vayamos interactuando. María Carmen, si cambiamos de día. No, 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 no. Esto, María, es un evento excepcional que tiene que ver con este libro, con Ecos de un viaje de amor en el tiempo. No tiene nada que ver con la continuidad tiempo-espacio de la llave Psi. Bueno, me fui, me perdí. Em, Ese peregrinaje se hace viéndose en el otro. Sí, a ver, en un comienzo, Silvana, los otros pueden ser los mejores maestros, en este sentido que estábamos hablando. Me van a mostrar, y muy en la medida en que yo no lo reconozca en mí, me lo van a mostrar por las malas, en el sentido de que voy a ver en ese otro todo lo que me molesta, suponte. Si soy, y esto también relacionándolo con los arquetipos de Jung. Fíjense, todos apuntan un poco a lo mismo, al equilibrio, a la armonía, que es de lo que muchos filósofos también han hablado. El punto medio, en el budismo también, cuando se habla de el camino del medio. Eh,
Por ejemplo, si uno es demasiado agresivo y se encuentra, o lo vamos a poner en términos opuestos, uno es, por ejemplo, demasiado agua de tanque, como habitualmente se dice, demasiado tranquilo. Se encuentra con una persona demasiado agresiva. Entonces acá se ven los opuestos como bien claritos, bien polarizados. Obviamente al demasiado tranquilo le molesta ver esto en el otro y dice, pero ¿por qué si yo soy tan tranquilo me encuentro con una persona tan agresiva? ¿Qué me está mostrando? Bueno, ojalá se hiciera esta pregunta, ¿no? Porque para llegar a esto ya hay un grado de hacerse cargo. Pero por lo general, en un comienzo es, detesto, en estos términos, detesto a esta persona que es tan agresiva. Y el agresivo al mismo tiempo es, detesto a esta persona que es tan tranquila. Y ahí estamos, viendo quién tiene la razón, quién tiene la verdad. Bueno, ambos. eh, y al mismo tiempo ninguno. Estamos hablando de las dos caras de la misma moneda. O sea, el tranquilo, al ver reflejado esto, está viendo su reverso, está viendo su sombra. Porque no está tan bueno ser absolutamente tranquilo, como quien dice agua de tanque, y ser absolutamente agresivo, explotar por todo. Entonces, ambos deben hacer un camino de integración. Uno, integrar su parte agresiva y el otro, integrar su parte más tranquila. A veces, la agresión, entendida como motor de acción, puede ser positiva. Situaciones límite, por ejemplo, donde una persona agua de tanque, bueno, no creo que sea de mucha utilidad. Y bueno, ni hablar de las virtudes de este, la tranquilidad, de poder actuar con la mente fría. Bueno, de esto se trata, de la comunión de estas cosas, la integración, que es lo opuesto a excluir. Es decir, la persona demasiado tranquila está excluyendo lo otro como si fuera lo maligno, y la persona violenta está excluyendo lo otro como si eso fuera lo maligno. Entonces, acá fíjense, no se trata de ni una cosa ni la otra, sino de ambas. Y esto aplicado a todo. Por eso Jung lo plantea esto a nivel arquetípico en términos de versus, en términos de opuestos, luz y sombra, anima animus o masculino femenino, que también esto se trata. De hecho, les decía al principio, no es, bueno, que porque nací hombre soy hombre y me tengo que comportar como hombre, y lo que el hombre debe ser es recio, seguro, determinado, tiene que tener voluntad, no debe llorar, no debe expresar emociones, tiene que manejarse con la razón y todas esas manga de pavadas, por no decirlo con otras palabras. Y lo mismo aplicado a la mujer, esto de, bueno, la mujer debe ser sensible, debe ser emocional, debe ser sumisa, debe ser tranquila, eh, debe actuar desde esto, desde su sensibilidad, desde su pasividad. Bueno, no, no. La mujer debe integrar esta otra parte que culturalmente y socialmente se le ha quitado de el mundo, digamos, exclusivo de los hombres, como pueden ser lo laboral, que bueno, esto ya por fortuna, al menos en esta parte del mundo, ha cambiado bastante, pero todavía hay mucho por hacer, incluso en esa área, porque de hecho la mujer en puestos similares gana menos que el hombre. Todavía está como esta visión también desde muchos lugares que es la que debe ocuparse de la casa, de los hijos, o no contrates porque se te embarazan, o la diferencia en el trato. Bueno, ni hablar que hay todavía muchísimo que hacer en ese sentido, en lo que es la igualdad de género. Y esto aplicado a muchísimos arquetipos que él ha planteado.
ha planteado 12 en general de la personalidad, pero después hay otros que son de la especie, colectivos, como puede ser el arquetipo padre, el arquetipo madre, el arquetipo persona, bueno, etc. Esto es también mucho de lo que vemos y trabajamos en el curso que va a arrancar el miércoles. Silvana, sí entiendo, claro, eso es lo que cuesta darse cuenta. Sí, el punto es que, bueno, al darnos cuenta, ahí sí es, bueno, ¿qué me está mostrando el otro? ¿Qué es lo que tengo que corregir, lo que tengo que trabajar? Y empezar a transformarlo. Ahí ya el espejo lo tengo que poner para adentro y, bueno, integrar esa otra parte, que es lo más difícil. Y ahí cambia el vínculo con el otro, porque voy a seguir viendo por ahí, voy a seguir viendo personas con distintas características, por supuesto, pero la diferencia ya va a ser que no me va a afectar, que no me va a provocar enojo, provocar molestia. Ahí es cuando uno se da cuenta que esto está ya trabajado de alguna manera. Miski, hola, te escucho desde el inicio de esta exposición y viene a mí el nacimiento de Afrodita de una castración de una herida. Sí, bueno, esto es común en distintas religiones, que se habla de esto que decíamos al comienzo, que en algún punto, bueno, el hombre de alguna manera, cuando digo el hombre hablo por supuesto de la especie, vamos a decir el humano, de alguna manera ha metido las patas y simbólicamente cayó de... eh, que esto tiene un sentido, no es que estábamos en un paraíso absolutamente, esto es mi parecer, ¿no? En un paraíso perfecto, un mundo ideal, sino lo que yo entiendo es que venimos aprendiendo en ciclos que se repiten. Y acá entra, si quieren, hasta lo de las constelaciones. Esto es maravilloso porque se junta todo. Fíjense que en la historia de cada quien, en la medida en que uno vaya esto evadiendo, me encuentro con espejos permanentemente donde yo veo lo que, bueno, se me van a repetir, se me van a repetir, se me van a repetir, los voy a ver hasta la sopa, hasta que no me haga cargo. Esto pasa a nivel colectivo también, a nivel especie, y si no, miren cómo venimos era tras era, hemos pasado ya por 2 guerras mundiales contemporáneas, que sepamos por lo menos desde que, vamos a decir, en esta etapa. Pero hay muchas teorías que dicen, bueno, acuérdense de los atlantes, de Lemuria, etcétera, como que hubiera habido civilizaciones precedentes muy avanzadas, si no es que más, ¿por qué cayó la Atlántida? Este famoso mito de Platón también. Bueno, hay varias versiones, pero también una de ellas es que una parte de esa civilización se volcó hacia la magia negra, hacia lo oscuro, y produjo el hundimiento del continente. Bueno, lo tomó la sombra, como diría yo. Soberbia, de vuelta. Querer controlar. Fíjense que acá en el libro aparece mucho esto. En esto de, bueno, ¿qué sería el amor? Ya de paso me meto como en la tercera palabrita, el amor. Y acá nos vamos a encontrar también desde el amor, desde la integración, desde el dar, desde el crecer, desde lo que hablábamos al principio, desde la completud. O sea, yo primero logré esa integración en mí y a partir de ahí me puedo brindar. Me puedo brindar como una persona completa que no va a buscar quitar nada a nadie para sentirse completo. Ahora, desde el otro lado, soy esa naranjita incompleta que va a buscar completarse, desde la falta, desde la castración. Que esto es el amor, lamento decirles,
más del 90 y pico por ciento que conocemos. Y no solo el ámbito de la pareja. Desde ese lugar es la dependencia, el apego, bueno, lo tóxico en términos modernos. Entonces, si yo parto de esa base, que es lo que vos decís, Miski, la castración, la herida, lo perdido, voy a tratar de ir a recuperar eso perdido, eso que no tengo, eso que me quitaron. Volviendo al mito de Platón, nos han partido al medio estos dioses vengativos y bueno, ahí me tengo que volver a reconstruir. Es la ilusión, comprarse el camino de la ilusión y la búsqueda eterna de quién va a llenar mi falta, el roto para el descosido. Silvana, ok, equilibrio, sí, eso lo resume todo. Carla, la realidad es neutra, lo emocional lo polariza. Exacto. Sí, no sé si lo emocional. Lo emocional tiene como las dos posibilidades, vamos a decir. Lo emocional es la llave para alcanzar eh, la espiritualidad en un sentido, en este sentido que venimos diciendo, de cuando la intensidad de esa emoción logra romper la barrera del espacio-tiempo. En términos metafísicos podemos decir, bueno, es primero la idea, lo que yo quiero plasmar, y lográndole meter la emoción, la intensidad de esa emoción, esto se plasma, cobra forma. Eh, Ahora, también puede ser la peor, el peor de los caminos, en el sentido de una emoción intensa, negativa, como puede ser el odio, el resentimiento, que también, fíjense, bueno, ahí queda como clarísimo, en las enfermedades, cuando uno eh, justamente desde una emoción muy intensa puede psicosomáticamente provocar enseguida, piensen, por ejemplo, no sé, tengo que dar un examen importante o estoy en un evento importante, enseguida voy a sentir, para hacerlo muy simple, malestar en la panza. Bueno, esto es casi automático y a todos nos ha pasado. Bueno, imagínense esto cronificado, sostenido en el tiempo, odiando, por ejemplo, mucho tiempo una persona. Bueno, imagínense lo que puede deparar. Y lo difícil que es creerlo esto en términos positivos, es decir, bueno, pensar o sostener una emoción positiva de éxito, de abundancia, de lo que fuere, porque bueno, hay un punto donde esto cuesta, tenemos como muy facilitado, lo, como muy en la memoria, lo malo, los eventos desgraciados que han quedado guardados con muchísima intensidad y no así los de felicidad, los de alegría. Carla, el amor es desapego, sí, eso debería por lo menos ser desde lo espiritual. Que no es, ojo con esto también, que no es indiferencia. Cuando hablamos de desapego, hablamos de no necesidad, no control. No es, bueno, me desprendo y me despojo absolutamente de todo, me vacío y me voy a vivir al Uritorco sin posesiones en el medio de o en la cima de la montaña. No. De hecho, el desapego, que es un desapego en realidad, una condición interna, es como un entendimiento de una certeza de que en realidad no necesito nada y no necesito a nadie. Y desde ese lugar, justamente, por no tener el foco en esas
en la posesión es que las cosas no me faltan. Esto es como una paradoja y aplica para cualquier punto de la vida. Es decir, nosotros decimos habitualmente, y lo charlábamos el sábado en el programa de radio, eh, si por ejemplo no puedes dormir, no hagas esfuerzos para dormirte. Levántate, empieza a hacer cosas y te vas a dormir. Bueno, esto es como decir, si estás empeñado, empeñada en que tenés que conocer a tu alma gemela, bueno, olvídate que va a llegar. Convertite en tal y ahí va a venir sola. Qué sin sentido sería volverse una persona integrada, una persona que se conoce a sí misma y no servir a nadie ni a nada. Es decir, bueno, me voy al despojo absoluto y me dedico, no sé, a la oración las 24 horas. No, la idea es que estés justamente para poder ayudar, pero desde un lugar no solo de, de- espiritual, sino desde un lugar concreto, con acciones, con conductas. Miski, justamente mencioné a Afrodita por tu alusión a Platón. Un libro pequeño e interesante es Ciencia y Fe de Charles. Sí, totalmente. Hay mucho ahí. Bueno, Platón les recomiendo que lo lean de pe a pa porque no tiene desperdicio. Eh, Les recomiendo que lean Ser y Tener de un psicólogo que se llama Eric o Erich Fromm, que es un poco esto, como las dos posiciones, en donde me posiciono, en el ser o en el tener. Y bueno, es como esta dicotomía entre el amor espiritual, entendido como el dar, como el crecer, como en el potenciar en el otro, que esto es una definición que a mí particularmente me encanta, potenciar en el otro su libertad, su expresión, su potencialidad. Esto para mí sería el amor verdadero sano. Maximizar en el otro su libertad, su potencialidad. Darle alas. No control, no posesión, no apego. No necesidad, no dependencia. En el otro, en el otro ring, vamos a decir, o en la otra punta del ring, tenemos el tener, que es todo lo opuesto. Esto de te someto, sos mi pertenencia, las relaciones, o sea, el otro visto como objeto. Y a partir de ahí la lucha, que es una lucha de poderes, es decir, bueno, a ver quién tiene la razón, quién es más. Y esto va en una escalada de violencia, donde uno para poder sobresalir debe subyugar al otro. Silvana, muy claro, bueno, muchas gracias a vos, espero que vaya quedando claro. Y llegamos finalmente a la cuarta de las palabritas que yo les decía claves, ecos, viaje, amor y tiempo, que es el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Bueno, es otra de las cosas que a mí me ha obnubilado desde chico, porque es un tema fascinante. Eh, el tiempo es todo un enigma. Eh, Hoy se está hablando mucho de esto, las posibilidades que, digamos, a nivel de la teoría de la relatividad de Einstein, la posibilidad existe, la posibilidad concreta, teórica, existe de viajar en el tiempo. Eh, Obviamente todavía falta, o no lo sabemos, quizás en algún aspecto secreto quizás se haya hecho, pero bueno, que nosotros los comunes sepamos, no lo sabemos, pero bueno, que teóricamente es posible, es posible. Esto está atado con la posibilidad de universos paralelos, realidades paralelas,
Y esto que decía un poco, lo de la física general que no logra compatibilizar con la física cuántica. La física cuántica es la física de las pequeñas cosas, la física chiquita, y la física general la que analiza las grandes cosas, los planetas, la galaxia, los soles. Bueno, ¿qué pasa? Que las leyes de una, en la chiquita, se vuelven locos los científicos porque pareciera nada tener, como que está todo librado al azar. Eh, Ahora se está investigando con, eh, bueno, para eso se está hablando ahora de lo que es el bosón de Higgs, la partícula de Dios, que supuestamente sería la llave como para acceder al conocimiento de estas otras dimensiones, que serían lo que permitirían entender que hay otras realidades más allá de lo que conocemos, de este 3D. ¿A qué equivale? Esto revolucionaría absolutamente todo porque lo que hablábamos antes permitiría entender que lo que hoy entendemos como lo que vemos en cine, series, como lo fantástico, estos mundos alternos, no sé, desde extraterrestres a lo que se les ocurra, monstruos, todas estas cuestiones que vienen desde lo mitológico y que hemos leído en la literatura desde que somos, bueno, desde que tenemos memoria, no sería ya tan fantástico. ¿Qué pasaría si esto se prueba? ¿Qué es? ¿Han pensado esto? ¿Qué es la energía oscura o la materia oscura? ¿Qué es lo que cubre la mayor parte del universo? Bueno, de esto se trata un poco. ¿Qué pasaría si logramos en no mucho tiempo un artefacto que logre el viaje en el tiempo? ¿Qué sucedería si esto pasara a ser como, como decir, bueno, ahora nos vamos de vacaciones a Córdoba en un X tiempo, 500 años, 1000 años, si es que todavía estamos, nos vamos al 2020 de vacaciones, a ver cómo era? O nos vamos al año 4000, 5000, o nos vamos a otra galaxia. Atravesamos un portal y no sabemos dónde salir. Bueno, esto se plantea. También les recomiendo en este sentido, hay una serie en Amazon que se llama El hombre en el castillo, que plantea justamente una realidad alternativa, que es que hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra, y muestran cómo sería un mundo donde gobernarían los nazis junto al imperio japonés. Resulta que, y acá es donde se pone apasionante, porque descubren una máquina, Mengele desarrolla una máquina, un portal, a través del cual pueden acceder a realidades alternas, donde muestran, por ejemplo, otros mundos donde es la historia que conocemos, donde los aliados ganan la guerra, el mundo nuestro sería, y otras distintas versiones de las mismas personas. Es decir, una persona que en un mundo puede ser absolutamente malvada y tener uno de los cargos más importantes en el régimen nazi, en la otra es una persona común y buena. Bueno, esto es un poco, es a nivel metafísico lo podemos charlar como las distintas dimensiones de nuestros cuerpos. Cuando nos vamos en un sueño, en un viaje astral, nosotros de alguna manera nos desprendemos y empezamos a viajar. Es una versión, estamos acá, nuestro cuerpo físico está acá, permanece acá, pero nuestros otros cuerpos se fueron para otro lado. ¿Qué es lo real ahí? ¿Cuál es ahí la verdad? ¿Es el que está acá durmiendo o el que está por allá en otra dimensión? Bueno, esto es un poco
Y como la gran pregunta, ¿es el sueño la verdad? ¿Es estar despierto? ¿Es esto? ¿Es la vigilia? ¿O estar despierto es el sueño? Entonces, bueno, de esto se trata un poco el jugar. Por eso yo les traía también lo del realismo mágico. Porque es como, y volviendo a lo del viaje, y que se junta con lo del tiempo, es como decir, bueno, quizás este encuentro que tenemos aquí ahora es algo muy chiquitito y muy circunstancial de algo muchísimo más grande, que es este océano, esta infinidad, este inconsciente, esta otredad, esta sombra, que desconocemos en absoluto. Volviendo un poco a Lacan, yo hace poquito publiqué un artículo donde él se pregunta qué es una mujer y ningún psicólogo ha llegado a descifrar, por ejemplo, qué es una mujer. ¿Y esto a colación de qué viene? Porque en estas construcciones que hemos hecho para delimitar las cosas, para ponerle nombre a las cosas, para reducir, para etiquetar, para supuestamente, para controlar, vamos a decirlo con nombre y apellido. Pero mientras más deseamos controlar, menos control de todo tenemos. Bueno, está esta equivalencia también. Él se ha preguntado, ¿es lo inconsciente femenino? ¿Es el inconsciente femenino, por ejemplo? ¿Por qué ponerlo en términos femeninos? Bueno, pensémoslo. Hablamos que venimos como de una gran inmensidad, una gran oscuridad. Acá es interesante, la palabra materia viene de mater, muy parecido a madre. Bueno, de hecho todos venimos de una madre, todos venimos de un túnel oscuro, todos venimos de un medio acuoso, todos venimos de un supuesto paraíso, donde estábamos fundidos con esta gran madre, con eh, con esta fuente, donde nada nos faltaba. Estábamos nutridos, estábamos protegidos. Eh, pero aparte, en el sentido de, fíjense que la mujer a lo largo de la historia se la ha desplazado justamente desde lo religioso ni hablar. Y lo que él se plantea, y ahí yo coincido, se la ha desplazado por miedo. Se le teme al poder de la mujer. Él llega a la conclusión que la mujer es un enigma, que es indescifrable, eh, por cuanto poderosa y peligrosa. Está esta concepción muy machista de la mujer como la representación, esto que hablábamos también antes, lo emocional mal entendido, en el sentido de el dramatismo, la histeria, bueno, todo lo peor en ese sentido. Em, pero fíjense que si esto lo empezamos a resignificar, a lo largo de las obras de distintos tiempos, piensen en las brujas, con los dos condimentos, ¿no? La mujer asociada a esto, a lo oscuro, a lo secreto, a lo malintencionado, a lo diabólico, eh, pero al mismo tiempo, espérenme que
se me ha cortado uno de los videos de Instagram, entonces ya retomamos. Bien, ahí estamos. Bueno, muy bien, les decía, esto también desde lo más desconocido, lo mágico, eh, o sea, como que al mismo tiempo conjuga un poder que es amenazante, porque tiene ese poder de la intuición, de la creación. La mujer es creadora por naturaleza, y no lo digo solamente, o también, pero este, potenciado por esa virtud que naturalmente tiene de poder dar vida. Y en el sentido de bueno, por algo se dice también esto de que la mujer tiene un sexto sentido, en cuanto a una facilidad de conexión con esta parte más intuitiva, más espiritual, más ancestral, más arquetípica. Como si la mujer fuera de alguna manera canalizadora y medium por naturaleza. Bueno, desde este lugar yo creo que se ha conscientemente sometido al papel de la mujer. Por algo no ha desarrollado funciones de poder dentro de la iglesia y dentro de los imperios, y se le ha relegado al papel de mera fábrica de hijos, es decir, la fábrica de bueno, los futuros reyes, emperadores, y dejándola en un papel servil. Esto ha sido a propósito, porque siempre se la ha temido, se ha sabido de su poder. Bíblicamente hablando, también cuando se habla de, bueno, la historia paralela, ya que venimos hablando de mundos paralelos de María Magdalena, bueno, ha quedado en un papel, se la ha sacado, se la ha borrado y reducida al papel de mera prostituta. ¿Por qué esto? Porque, bueno, guarda y que es, por suerte, el papel que está empezando a asumir hoy día. Ha quedado tapada durante tantos años que hoy día está empezando a tomar ese poder. Bueno, un poco esto es lo que plantea Lacan con lo del inconsciente como lo femenino, en el sentido de también lo desconocido, a lo que se teme, lo oscuro, lo amenazante, lo enigmático, lo que conecta con lo intuitivo, con lo espiritual, con el arquetipo madre, con esta idea de fuente. Bueno, viene por ese lado y es un poco también lo que planteo en la obra con reivindicar el papel, no solo de la mujer, sino de barrer con estas cuestiones de los binarismos, ya sea en términos de género, pero en general, como desarrollar, que esta es una de las aspiraciones también no solo del libro, sino de lo que proponemos en la llave, de barrer con esta forma de pensar en términos de lo binario. Porque esto aplica a todo, no solamente una cuestión de género, sino de puesto en términos de eh, blanco-negro. Es decir, pensás de una manera o pensás de otra. Y la idea es pensar múltiple, ser múltiples. Eh, no ir por una sola callecita o por una calle principal, que es la que todos transitan, la que todos conocen,
sino empezar a meterse, que es la mejor manera de conocerse, empezar a meterse por los intersticios, por las hendiduras, por lo que nadie atraviesa, nadie se anima, nadie conoce. Ese es un poco, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué nadie se anima? Bueno, no es que la gente sea ignorante o estúpida, sino que esto da miedo. La realidad es que da miedo. Es mucho más cómodo recibir todo masticadito, por más que sea una mentira. Y bueno, fíjense la experiencia, lo que nos dice, lo que ha sido, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, es mucho más fácil creer una mentira que se repite y que se repite y que se repita, porque de esa manera yo no tengo que hacer un esfuerzo para desarrollar un pensamiento crítico propio que me va a involucrar un esfuerzo. Ese es el punto. Por eso yo les hablaba que esto no es la magia ilusa, estilo Disney, de bueno, no sé, les paso una serie de tips donde pueden desarrollar una fórmula de tipo metan en un frasquito determinados ingredientes y boom, hacemos oro, traemos la pareja. Esa es la versión tonta de creer que la alquimia es eso. O sea, cuando se hablaba en los tiempos de los alquimistas o los magos que transmutaban el metal en oro, esto era una metáfora, era no la búsqueda del oro. Esto sería la posición desde el tener, volviendo a Fromm, sino que a la búsqueda, el grial, ¿cuál era? La sabiduría, la piedra filosofal, la iluminación, lo que buscaba Buda, lo que buscaba Jesús, lo que buscaban los filósofos. Entonces la propuesta es esa, ir a buscar la iluminación. Y la iluminación está en uno, no está ahí afuera. Ahí afuera podemos tener, sí, estas guías, maestros, espejo, señales, pero uno tiene que estar dispuesto y preparado para ver, para escuchar, para sentir. Carla, vidas paralelas en los sueños, la vida es mujer, interesante. Y Miski nos dice, a propósito del poder de las mujeres, un libro que lo devela es Las mujeres en la Biblia, historias de amor, pasión y deseo. Bueno, bien, interesante, lo voy a agendar para leerlo. Y el punto también en esto ahora no es, bueno, eh, pongamos a la mujer por encima del hombre, sino de esto, volver a integremos, saquemos estas divisiones. Y lo mismo a nivel pensamiento. No es, bueno, yo desde mi paradigma, parado por ejemplo en un racionalista, en un científico, tengo la posta por sobre un espiritual, un religioso. Empecemos a integrar a la multidisciplina, lo multidimensional. Eso es lo que, lo que nos proponemos desde nuestro centro y lo que propongo básicamente con el libro. Estela, hola, recién entré, no sabía, domingo están ustedes, supongo que... No, estamos generalmente, siempre estamos los lunes, Estela. Hoy, como dije, es un evento excepcional porque estamos hablando de mi libro, un poquito, bueno, explicando de qué se trata y qué es lo que se propone. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar un poquito porque tampoco quiero que esto se haga eterno. Yo les decía, el libro está dividido en una serie de cuentos que, como dije, se pueden tomar por separado para la lectura a uno de nuestros hijos, por ejemplo, en una noche,
Y cada cuento representa por completo un poco el mensaje que trata de transmitir la obra. O se puede leer como una obra completa. En el medio también vamos a encontrar poesía. En el medio vamos a encontrar apéndices que son invitaciones a filosofar, invitaciones a pensar. Por ejemplo, el primero de ellos los invito a hablar sobre Dios, qué se trata de Dios. Y un poco acá también desmitificar esta figura del Dios humanizado, en el sentido de el viejo con barba arriba a la nube, dictando el destino de los hombres, según como una especie de Dios bipolar, como decía Cerati en una de sus canciones, que bueno, según su humor, dictamina una cosa o la otra. Romper un poco con esta idea del juez y plantear también a Dios como padre-madre. Fíjense que en toda la obra, quienes la hayan leído, esto está planteado como padre-madre, él-ella. Esto es a propósito para justamente empezar a unir esta idea de los arquetipos. Dios no es un hombre, y tampoco es una mujer. De hecho, bueno, no tiene sexo. No es una, una figura humanizada. Y preguntarnos, bueno, ¿qué es Dios? ¿Qué sería Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios? Un poco, si lo entendemos esto como energía, bueno, ahí se acaba un poco estos interrogantes en el sentido de, es por ahí lo que hablábamos de esa famosa materia oscura que todo lo une, que vendría a ser como una esencia que está presente en todo, pero que al mismo tiempo está haciendo su propio camino de evolución y de autotransformación. O sea que desde ese lugar tampoco sería perfecto. Y ahí cierra lo que hablábamos lo que, por ejemplo, el catolicismo dice como imagen y semejanza. Si somos imagen y semejanza, bueno, nosotros estamos lejos de ser perfectos y desde ese lugar, este Dios, diosa, él, ella, eso, tampoco lo sería. Tampoco sería un juez, de hecho estaría al margen como de todos estos, de nuestras pequeñas vidas, y todo estaría como naturalmente regulado y ordenado, una especie de gran cadena de, de jerarquías y de distintos órdenes, universos, como lo queramos o lo podamos ver. Bueno, acá nos metemos también, es interesante, fíjense que esta figura de Dios ha quedado como, ahí también está manchada por esta visión paternalista, donde se lo ha hecho hombre, de hecho, bueno, Jesús como la representación de Dios hecho carne. Entonces ahí, bueno, una de las cosas que me pregunto es por qué no mujer, por qué no andrógino. Y metiéndonos más con la idea que a mí me gusta de un dios energía, lo que hablábamos recién, o un dios artista, un dios arte, como planteaba Nietzsche. Él decía que solo sería capaz de creer en un dios que supiera bailar. Esto, un dios artista, un dios que sea juego, como rompiendo un poco también esta cosa católica del castigo, de lo pecaminoso, y uniendo la materia con el espíritu. Es decir, la materia no como la cárcel del alma y como
el adversario del alma, esto de los opuestos, sino como un vehículo que a mí me puede permitir eh, acompañar ese viaje del alma. De hecho, que esto se pueda dar en simultáneo, que pueda expresar esa virtud divina o esa esencia divina a través del cuerpo. Bien, después, el segundo apéndice, ya nos metemos con el amor. Bueno, esto que hablábamos, las diferencias entre el amor posesivo y el amor espiritual. El apéndice 3, en el medio vamos encontrando, como les decía, distintos cuentos. Miski, Dios Padre, Juez, Estado, sí, y psicoanalíticamente, si le mechamos, te diría la ley, el deber ser, totalmente. Entonces, bueno, es un poco corrernos de esa búsqueda paternalista. No more. Bueno, les decía, el apéndice 3 sería la misión, que sería un poco esto, ¿a qué venimos? ¿Para qué estamos? Eh, y volviendo a cuando yo les planteaba lo del viaje, también preguntándonos esta cuestión, ¿estamos destinados de alguna manera? ¿Qué sería esta idea de, bueno, hay una suerte de, un poco lo que planteamos acá, desde este viaje espiritual, una suerte de predestinación en el sentido de hay una tarea a la que venimos y de la que nos tenemos que hacer cargo. Desde ese lugar, no sé si hay mucho de libre albedrío, que es también uno de los planteos. Como decir, bueno, hay cosas que inevitablemente no hemos podido elegir. Venimos con esta materia y es lo que tenemos que asumir. A partir de ahí, la serie de elecciones que tenemos disponibles es como que es bastante limitadita. Entonces uno puede tomar una posición de aceptación, psicoanalíticamente hablando, sería como decir, acepto esta falta, acepto que vengo castrado y empiezo a eh, curar esa herida, esa castración en mí. O por el contrario, la ilusión de separatividad, que es un poco lo que planteamos y una de las teorías con lo que ha sucedido con Lucifer, por ejemplo, y en relación a lo que hablábamos de la caída humana. Bueno, desde ese lugar, eh, es interesante analizar esta cuestión, cuánto tenemos de libertad. Y fíjense que acá es interesante, lo planteo en este apéndice, qué parecido suena sumisión, todo junto, a su separado misión. Bien, mientras busco, Leonela me dice, la mujer es por naturaleza superior al varón y en consecuencia conlleva un poder que es amenazante para la evolución y en consecuencia el varón la somete, la violenta, la censura. Bueno, la idea es justamente un poco lo que planteábamos, Leonela. La idea no es ahora plantear una superioridad de la mujer respecto al varón, porque si no nos vamos a ir al extremo opuesto y vamos a someter al varón. La idea es, a ver, somos
en esencia lo mismo, ni uno es mejor que el otro. Estas separaciones, que porque uno tenga pito y el otro no, es algo meramente orgánico. Entonces, a mí me gustaría decir que somos iguales, distintos, sí, pero no por eso uno mejor o uno superior. Sí estoy de acuerdo en toda la segunda parte, conlleva un poder que es amenazante porque se lo desconoce y se lo ha sometido y porque por ende el varón la ha sometido totalmente, es lo que ha pasado. Pero bueno, la idea es que ahora no demos vuelta a esto y que el sometido pase a ser el hombre eh, y que la mujer pase a ser la superior, porque si no vamos a estar oscilando así en la historia de un lado para el otro, como un péndulo. Y la idea es que podamos llegar una vez, de una vez por todas, a una verdadera igualdad de género. Bueno, en el medio también van a encontrar partes de un poema de la breve historia de Babilonia, que es muy interesante porque nos plantea una versión, ya que estábamos hablando, una versión alternativa del origen de la Tierra. Y esto ya tiene mucho que ver incluso con la teoría de los Anunnaki, de los extraterrestres, que hubiera pasado si en una distinta versión de la historia nos confirmara que en realidad no nos creó ningún dios, sino que fuimos un experimento extraterrestre. ¿Qué pasaría ahí? Con las religiones, con la historia oficial, y no es tan descabellado si lo pensamos, ¿eh? Porque si nosotros tuviéramos la capacidad de ir a otros mundos y crear vida, manipular el ambiente, ¿no lo haríamos? Bueno, para pensar. Eh, bien. Llega una parte, al comienzo como que se puede entender que hay cuentos aparentemente deshilachados, en el sentido de que no hay una continuidad, pero como les decía, la idea es, estos se van a dar cuenta llegando al final que sí, pero llega un momento cuando hace su entrada este personaje, el aprendiz de mago Archer, que ahí sí se va notando una continuidad a lo largo de las distintas historias, porque ya empieza como a una búsqueda de un sendero, del sendero, que es el que lo va a conducir a lo largo de 7 grandes tribulaciones, esto es un paralelismo con los las 7 grandes virtudes o los 7 rayos de la metafísica. En el medio se encuentra con, con una figura ambigua que va siendo como esta sombra de la que hablábamos, que le va mostrando esta parte oscura de nosotros este inconsciente, o mejor dicho, nuestro ego, que es el que nos va a hacer, nos va a engañar, nos va a hacer trastabillar. Esto lo podemos asociar con la figura del diablo, del demonio, que es el engañador, y que de alguna manera nos busca correr de quien realmente somos. Y después se va a encontrar, primero como desafiado desde un lugar más emocional, si queremos, y después de un lugar más
absolutamente racional, porque se encuentra con una especie de gran filósofo que lo desafía mentalmente. En el medio también van a encontrar enigmas, acertijos, adivinanzas. La figura del dragón como en sus dos caras también, el dragón sabio, que adora el oro y las adivinanzas, y el dragón en su versión demonizada. Y se da un interesante diálogo entre lo que vendría a ser una posición más platónica y una más Nietzsche. Bueno, en este desandar se va encontrando con distintas pruebas, que son pruebas a sí mismo, pasando en este viaje del héroe por distintos castillos, cada uno con sus virtudes, y cada uno dejando un aprendizaje y dejando algo, dejando caer estos velos o parte de estos velos. En el medio también, lo que es muy interesante, nos vamos a encontrar con referencias a lo que es la búsqueda del bastón de mando, o lo que sería también una analogía de la piedra filosofal. Acá recurra a una mitología que dice que en su momento esta piedra fue dejada en una montaña en Córdoba, que se la llamó Viaraba y Charaba, que representa lo que hoy es el Uritorco y las Gemelas. Fíjense que nada es casual. Bueno, todo va estando hilado. En el apéndice 4 nos encontramos con lo que se llama heridas narcisistas, donde hablamos concretamente de un mal de hoy día como es la depresión. Y en relación a esto que hablábamos, lo que vos decías, Miski, la idea de cómo curar esta herida originaria con la que todos, cómo curar esta falta, cómo curar esta herida narcisista. Bueno, y en el medio se plantea como una decisión fundamental que debe tomar, que yo la llamo la última lógica del binarismo. Yo de chico confieso que me encantaba la obra de Elige tu propia aventura, y ahí ustedes se acuerdan como que cada uno podía ir creando su propia historia y cómo iba a terminar. Bueno, acá está planteado en esta única elección. ¿Y qué es el binarismo? Porque se pone en estos términos de luz o sombra. Y según la decisión que este aprendiz tome, será un camino o el otro. Sería como lo que Virgilio en su momento tuvo que recorrer, de ir hacia el Averno o ir hacia las esferas celestes. Bien, hay una parte que me gusta mucho que se llama los Sutras de Maya, donde lo que planteo es que cada uno vaya desarrollando como sus propias eh, frases para ir desarrollando como hábito esta idea de como ir conociéndonos a partir de la escritura hacia hacia esta otredad, hacia el espíritu y la profundidad, como diría yo en su obra El Libro Rojo. Lo que haría cualquier filósofo, básicamente, lo que hacían los filósofos, poder empezar como a pensar en voz alta, a desarrollar esto como hábito y empezar a plasmarlo. Bueno, yo ahí desarrollé algunos conceptos, lo que tiene que ver mucho con el desapego, más que nada, y el amor. Por ahí les quiero leer un par.
Bueno, por ejemplo, la necesidad que nos lleva al apego a las personas, las cosas o lo que sea es siempre la misma, la creencia de que algo nos falta para sentirnos plenos. Este es un axioma de la psicología y de la religión. Niñas con la falta de pene y niños que por miedo a ser castrados viven como si lo hubieran perdido. Y culposos y pecadores desde la misma concepción. Pero espiritualmente, lo cierto es que nunca nada foráneo a nosotros podrá satisfacernos porque partimos de una falacia, somos parte del gran todo y al mismo tiempo no podemos tenerlo todo. Si tomamos esto como verdad, no existen razones para absorber a nada ni a nadie. El apego nace de la ignorancia de no saber quiénes somos y nuestro miedo natural a la muerte y la soledad. Una vez que entendamos qué somos, no habrá necesidad de aferrarse a nada ni a nadie para sentirnos vivos o completos, ni siquiera a la vida, porque ya no temeremos más a la muerte. Quien tiene miedo a la muerte tiene por consiguiente miedo a la vida, y tener miedo a la vida nos lleva a no vivir o a estar muertos en vida. Bueno, el tema de la muerte es otro de los temones que siempre me han interesado y que está plasmado en este libro. Cristo decía, el desapego es estar en este mundo y no pertenecer a él. Bien, en el apéndice 5, el gran tema de la psicología sobre el deseo, hay una interesante ahí eh, referencia en cuanto a lo que entendemos como el deseo, porque fíjense que el budismo nos habla de combatir el deseo y la psicología nos habla de ir por el deseo. Entonces ahí hay una interesante tarea de cómo reconciliar esto y por qué nos referimos a dos diferentes deseos. Bueno, desde luego que no les voy a contar el final. Eh, si les tuviera que terminar como para hacer un resumen ya final, por supuesto que el libro no abarca un solo tema. Eh, si lo podría definir en breves palabras, es esto, el viaje de las almas a lo largo de las distintas vidas y de múltiples posibilidades que se van encontrando a lo largo de tiempos. Yo hablo ahí de las muecas del tiempo y el espacio. ¿Por qué muecas? Bueno, porque en estas hendiduras de tiempo y espacio, lo que hablábamos un poco antes, ¿cuánto de libertad tenemos? Estamos en un lugar y tiempo que, por lo menos conscientemente, no lo elegimos, y siempre estamos fantaseando con esta posibilidad de no solo de viajar en el tiempo, eh, sino de haber sido diferente, de estas como versiones alternativas de uno. Y un poco plantearnos estas cuestiones, bueno, ¿qué pasa después de la muerte? Si el amor es algo que persiste, que perdura más allá de la muerte. ¿Qué es el amor?
si existe un amor que trascienda la vida, si estamos solos, no solo en cuanto a nosotros, sino solos en el universo. Eh, y hay algo que va apareciendo como en continuo, que es esta idea que hablábamos del desapego, del despojarse, del renunciar, como una de las paradojas más que a mí se me hicieron más interesantes, y esto que decía recién, eh, en las convergencias y discrepancias de este deseo budista y el deseo psicoanalítico, porque desde el psicoanálisis no podemos escapar al deseo mientras estemos vivos, eh, pero al mismo tiempo una de las claves de la evolución espiritual es domesticar ese deseo, como lograr un estado de gracia consciente, como en otras palabras lo que plantea un poco el mindfulness, esto de la aceptación plena, la aceptación radical, aceptar la experiencia, soltar, que sería como el agradecimiento y el desapego. Eh, bueno, en definitiva se trata un poco de inspirar la idea de que las cosas no son unidimensionales, de una sola cara, de una sola manera. Esto abarca desde la noción de qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, la trascendencia, de cómo el futuro se puede conectar con el pasado de una manera que el efecto puede ser causa y que esto se retroalimenta de manera circular y no lineal. Lo que decíamos hace un ratito, salir de los binarismos, todos, no solo del hombre-mujer. Eh, la idea de múltiples posibilidades. Y acá vamos a encontrar, en ese sentido, historias eh, típicas donde esta vinculación entre las almas va a ser lo que habitualmente conocemos, la típica historia hombre-mujer, pero al mismo tiempo vamos a encontrar relaciones homosexuales, al mismo tiempo vamos a encontrar entre razas diferentes, de distintas especies, de distintos planetas, de distintas corrientes de vida, de distintas evoluciones, de distintas energías, como instaurando un poco esta idea de la diversidad, de la pluralidad. Eh, y jugar un poco con estos mixes, con estos entres, con lo que no se puede definir, con lo que no se puede entender, catalogar, con ese excedente de sentido, con el contrasentido, como lo diría Jung, lo inextricable, los grandes misterios, que son los que tienen que seguir estando, porque es no solo los que son apasionantes, sino los que nos llevan a querer seguir conociéndonos y seguir entendiendo que no lo sabemos todo ni lo podemos todo y no tiene sentido intentar controlarlo todo. Yo les quisiera leer esto que es una vez cuando me preguntaron qué legado te gustaría que dejara la obra. Bueno, la respuesta fue un eco resonando en el alma de cada lector, un llamado al autoconocimiento, no buscando respuestas porque no las doy y no las hay, no las universales, pero sí las personales. Uno puede, desde un viaje exploratorio del alma, llegar a su verdad y a su deseo. Para eso sirve la terapia, por ejemplo, y es donde apunto como psicólogo. Acá entre paréntesis, justamente porque ustedes me dirán, bueno, ¿y de qué vale la pena todo esto? ¿Qué vamos a aprender a lo largo del curso? ¿Para qué me puede servir a lo largo para la vida cotidiana? Bueno, para encontrar tu deseo, justamente, para saber quién sos, en el sentido no de que vas a descubrir las grandes respuestas del universo, como decir, bueno, de dónde venimos y a dónde vamos, sino de
saber quién sos, que ya es todo un tema. Y esto en un sentido de lo más terrenal, ni siquiera a un punto metafísico ni espiritual. No saber quiénes somos en un sentido de esencia, sino saber quiénes somos en cuanto a mínimamente qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta, quién quiero ser, desde una vocación, desde una posición sexual, desde un posicionamiento ante la vida, etcétera. ¿Qué es lo que me va a llevar a ser libre y aún parecido a ser feliz? A por lo menos estar en paz con uno mismo. Ser genuino, ser congruente. Y desde ese lugar poder brindarme a los otros desde un lugar absolutamente puro en el sentido de es lo que soy, es como me muestro, no vendo caretas, no vendo máscaras, y que la gente me pueda querer y aceptar con absolutamente esto que es como me muestro, con luces y sombras. Pero el tema acá es asumir esas sombras, aceptarlas, integrarlas y también mostrarlas. Bueno, de eso se trata. Lo otro es lo que conocemos, vínculos, como habitualmente se dice, caretas, hipócritas, falsos. Y de acá para arriba, o sea, quien quiera inmiscuirse en un camino ya mucho más profundo, donde eh, esto sea un conocimiento ya del cosmos, como la famosa frase del templo de Delfos, que de ahí viene tomado todo esto, conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Em, bueno, continúo con lo que yo respondía. En ese sentido, me gustaría la posibilidad de resonar juntos en esa búsqueda, porque si hay algo parecido a la felicidad, es cuando uno logra ser uno mismo y desarrollarse en plena potencia, sin miedo, aceptándose y aceptando a los demás con esos ojos de niño que ve al mundo como una entidad múltiple, llena de diversidad y demenciales posibilidades, y siendo una nota musical vibrando en armonía en permanente devenir. Llegar a que seamos unir siendo una obra en construcción sin poder clasificar como habíamos visto, por ejemplo, al comienzo con esto de, bueno, ¿cómo definirías tu libro? En dónde, en qué apartadito, en qué cajoncito lo metemos? En ninguno, o en todos. La propuesta sean un poco locos. La ficción es la realidad de mañana, y la ficción siempre se quedará corta en perspectiva. Así que eso, juéguense por su amor, si éste los hace volverse locos, si los hace vibrar. Vean el mundo con ojos de soñadores y locos, que de no ser por los locos, todo estaría perdido. Los locos son los que salvarán el mundo. Bueno, esa era un poco la conclusión. Silvana, para llegar a eso es imprescindible trabajar con nosotros mismos y soltar. Sí, Carla, buenísimo. Silvana, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Esta era un poco la idea, hablar un poquito del libro, no con la idea, por supuesto, quien le interese y lo quiera comprar, bienvenido, quien no, nada, era un poquito la excusa que charlemos de todos estos temas que son los que a mí particularmente me mueven, como puede ser el amor, la muerte, la vida, el tiempo y todo lo que hemos charlado. Eh, si esto dispara para que puedan hacer el curso, que bueno, buenísimo, quienes quieran también interesarse por ese lado, es una propuesta de un viaje a conocernos, a transformarnos, a trabajar en nosotros. Y si no, no, nada.
es la idea de poder seguir estando juntos con la excusa de estos vivos y poder seguir conectándonos y charlando y bueno, y pudiendo este, tener esta vía que nos permite poder estar un poquito más cerca. Mariana, gracias. Silvana, ¿dónde conseguimos el libro? Nada, me lo pedís por acá. Eh, Puedes mandar un mensajito por las redes, puedes escribir al celu, que es 11 3209 6198, 11 3209 6198. Eh, lo puedes encontrar también en la página, que es www.layavepsi.com. Puedes mandar un mail a layavepsi@gmail.com y como te decía, por Facebook, por Instagram, mensajito privado. Eh, Está en Mercado Libre también, pero nada, lo más fácil es que me escribas y coordinamos cómo te lo hago llegar. Vicky, muchas gracias por este live. No, gracias a ustedes, porque si ustedes no estarían, esto sería una aburrida charla conmigo mismo. Que no está mal, que las tengo, pero bueno, así es como mucho más divertido, más interesante. Eh, bueno, esto se ha hecho muy largo. Les agradezco por la paciencia, por el tiempo. eh, y en algún otro momento vamos a tener como estos intercambios así fuera de los lunes, con distintas temáticas que sean un poco así disruptivas y que sean una invitación, como siempre, a pensar, a seguir pensando y a sentir, que un poco es lo que está faltando ahora, unir el sentir con el pensar. Mañana vamos a estar como siempre también en vivo a través de la llave con una charla que se llama Proyecto y Sentido de Vida. Todo, como ven, está relacionado. A quienes les interese el tema del libro, no solo en cuanto a lo que es particularmente tenerlo, sino todo lo que sean las futuros debates o demás, les pido que se anoten en la página que es, como es el nombre de la obra, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, que la pueden encontrar también en Facebook como página o en Instagram. Así de paso va creciendo también ahí la cantidad de seguidores. Y ahí, bueno, vamos a debatir distintos temas, como pueden ser esto del amor, el tiempo y todo lo que venimos charlando. Vamos a ir subiendo notas y demás que sean como disparadores de todas estas cuestiones que son súper apasionantes. Bueno, nada más por hoy. Les agradezco muchísimo por todo este intercambio, todo lo que hemos charlado, que ha sido súper interesante. Carmen, muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Eh, a mí me gustaría que se sumen mucho más hombres, como para que no te tenga que terminar dando la razón, Leonela. Espero que no te hayas enojado por lo que te dije, pero un poco la idea es, porque si no te voy a tener que dar la razón de que la verdad son superiores, porque en estas cosas el 99% que siempre veo que se prenden son mujeres. Y entonces digo, bueno, ¿y dónde queda el hombre que no le interesan estas cuestiones? No se mete, no se, no le, no, como que no le hace ruido conocerse y sigue respondiendo a este paradigma de, bueno, el hombre tiene que ser no emocional y no espiritual. Así que bueno, ojalá que esto vaya cambiando. Bueno, no quiero extenderme más ni abrir más cuestiones porque si no esto se va a hacer eterno. A través de las redes, a través de YouTube. Ahí subimos todo lo que son estas charlas, los programas de la radio, que ya de paso que estoy, meto ese chivo también. Volvimos todos los sábados a las 11 horas. Esto es vía streaming por www.puntocero, esto es todo en letras, .com/,
no, perdón, .me/TV. Ahí nos pueden ver en vivo y si no, subimos igual todos los programas a YouTube. Bueno, nada más y será hasta la próxima. Mañana va a estar Gaby con la charla de Proyecto y Sentido de Vida. Yo seguramente estaré el otro lunes volviendo a hablar de Jung con los arquetipos. Así que, y bueno, para quienes les interese, el miércoles estamos arrancando a las 19:30 con el curso este de Psicología Alquímica 1, donde vemos todas estas cuestiones de los arquetipos, el libro rojo, los mandalas y puntualmente las prácticas con la alquimia. Ha sido un placer y será hasta la próxima. Muchísimas gracias.